Ay, Betsaida, yo no te escucho. No, si todavía no estoy Porque no he hablado. Ah, Estoy, como estoy sin anteojos, no veo. Ay, Dios, estoy niña. dando entrada a todas las personas. Ya entraron. Bueno, ahorita sí ya estoy hablando. ¿Por qué no encuentro de esta lámina que habla la gracia en Dios, que estábamos hablando del Antiguo Testamento? No la encuentro en el manual. ¿Alguna sabe decirme dónde está en el manual? Tenés que estar buscándola en la sesión 6. Sí, aquí Página estoy. 70. Páginas 69 y 70. Esto que está aquí, este de Geset y todas las citas. Sí, está ahí en Página la página 70. 69 al final y 70 arriba. Gracias. Va, entonces les estaba diciendo la importancia del hebreo, ¿verdad? De que en el hebreo son símbolos y ese símbolo no solo tiene un significado de la palabra, sino que también tiene un significado numérico y un significado del sentido de ese símbolo. Entonces, el solo, por ejemplo, aquí está gen, pero está ya pues no traducido, pero no está utilizando letras del alfabeto, ¿verdad? Pero en los griegos, que son otros signos, pues no son esas letras que están ahí, ya va una vocal. Entonces, significa, pues de alguna manera, un mirar profundo. Por ejemplo, se dan cuenta cuando Jesús miraba, esa fue la lectura del domingo, ¿verdad? Jesús miró a las multitudes y se compadeció porque estaban como ovejas sin pastor. Es un mirar que no se queda en la superficie, sino que llega hasta el fondo del corazón. Lo triste es cuando la gente dice, sí, pero es él porque era Dios y miraba así. No, es un hombre, acuérdense, Jesús de Nazaret es un hombre, pero con una relación muy profunda con Dios, y desde esa relación hay una serie de situaciones que emanan de él, ¿verdad? Entonces ese mirar es un mirar no superficial, sino que un mirar, cuando dice, por ejemplo, Jesús sabía, pues la gente considera que el tema es que porque era Dios sabía. No, es un hombre observador, pero antes de tener capacidades humanas, antes tiene una relación íntima, una relación profunda, una relación comprometida, una relación seria con Dios, donde Dios es primero en todo. Es el único personaje que vamos a encontrar en toda la Biblia, el único que va a poder responder a quién puede entrar al templo de Dios. ¿Quién puede? El hombre de manos limpias, puro, pues solo él, no hay nadie más. ¿Quién es el que acuérdate Israel, hay un solo Dios, lo amarás con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu vida, solo Él. Bueno, entonces por todos esos méritos de Él es que nosotros podemos ser, ¿verdad? Hay otra palabra, por ejemplo, Gesed, que tiene que ver una fidelidad generosa. O sea, no es una fidelidad porque el otro me es fiel o porque el otro mantuvo. Eso se puede ver fácilmente en las alianzas, eso ya lo hablamos en algún momento. En las alianzas del Antiguo Testamento, tanto Abraham como Noé, como Moisés, como el pueblo, como Josué cuando pone las piedras y bueno, ¿quiénes van aquí a seguir a Yahvé? Entonces vemos con claridad que humanamente nadie pudo. Pero ya vemos a Jesús en la nueva alianza y sí que pudo. Pero ¿qué le costó? Pues ya saben ustedes, ¿verdad? Entonces esa fidelidad generosa a los suyos. Aquí es donde nosotros podemos entender lo que dice el Evangelio de Lucas. Las escrituras hablan de mí.
acuérdense que cuando Lucas está hablando de las escrituras, está hablando de la Torá, ¿verdad? Está hablando de las escrituras hebreas, la Torá. Luego, esa forma inquebrantable en los compromisos asumidos, eso es gracia, ¿verdad? Eso que hace Jesús de llevar hasta la última tilde el cumplimiento de esa relación, de esa misión que tiene con Dios. Entonces, emes, ¿verdad? La adhesión de corazón y de todo su ser a los que ama. Rajamín, ¿verdad? Esas palabras no están traducidas como gracia, pero son gracia, porque son un regalo, una justicia inagotable. ¿Qué quiere decir? Que jamás va a ser defraudada. Si cuando nosotros decimos, Señor, yo te defraudé, jamás de los jamases. Ya hemos sido justificados. Ahí entra el tema de saberse amado, ¿verdad? Y eso pues claramente, pues el regalo mayor es la paz, el gozo de los que entienden esta gracia, la reciben con humildad y pues la desarrollan. Hoy en la pandemia, si nosotros entendiéramos esto, como dice el dicho, otro gallo cantaría, ¿verdad? Pero creo que estamos lejos de comprender este tratado. Tristemente. Bueno, entonces, la gracia en Dios, Gesed, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces es una esencia, es una realidad ontológica de Dios. O sea, no es una cualidad de Dios, es una esencia de Dios. Acuérdense que dice, yo soy el que soy, o sea, no cambia, es una realidad que no cambia, que permanece. Entonces, eso en Dios es Gesed, ¿verdad? Es algo que lo identifica, que hace que uno no sospeche de él, que básicamente el tema del Génesis que vimos al principio y que ustedes lo han visto ya, lo dijimos en distintos folders, lo han visto en el Pentateuco, en Introducción de la Biblia, el tema del pecado original. ¿Cuál es entonces? Es que habiendo tenido tanta gracia, tanta relación, no la cuido, sino que doy la espalda y veo lo otro. Y los profetas lo van a decir de otra manera. Dice, teniendo tanta gracia, pues teniendo el agua pura, prefirieron cisternas, todas agrietadas. O sea, las cosas que hoy pueden tener una utilidad, pero que nosotros ahí ponemos el corazón. Las cosas, las personas, en fin, los estatus. Entonces, todo eso para nosotros tiene tanto valor, ¿verdad? Sin embargo, lo que aquí realmente vale, y al menos para Jesús, que lo comprende, es ese gesed, eso que es Dios tan gracioso, tan gratuito, ¿verdad? Los hombres se refugian, por eso, a sus sombras, ¿verdad? Claro, él no tiene alas, pero acuérdense, estos son antropomorfismos para tratar de entender qué tan grande es eso, ¿verdad? Porque se sacian de la sobreabundancia de su casa y los abrevas en el torrente de tus delicias. Mira qué salmo más bello, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que ese gesed no es algo que cambie nada a nadie. O sea, nada que haga nadie. ¿Se recuerdan que habíamos preguntado en la sesión anterior el pecado? ¿Habrá algo que ofenda, que enoje, que afecte? Era la pregunta. ¿A Dios? Imagínense. A ver, aquí está la respuesta. Siendo el gesed, ¿qué dicen ustedes? Bueno, porque tu gracia, o sea, tu gesed, es mejor que la vida. Entonces la gracia es la vida más rica, la vida donde yo
puedo expanderme, así esté en pandemia, así esté encerrada. Eso lo dice Pablo. Lo dice Pablo que estando él encarcelado, y es que no hay que imaginarse que estaba encarcelado como Otto Pérez Molina, pues ahí teniendo todos sus privilegios. No, estaba engriatado, estaba en un subterráneo, estaba con límites. Tal vez por eso no entendemos lo que es estar encarcelado, ¿verdad? Porque hoy tal vez las cárceles son dice que son hoteles de 5 estrellas, pues yo no sé, pero no, Pablo no estaba en un hotel así, estaba en una situación muy complicada, ¿verdad? Pero él entiende de que la gracia de Dios no lo abandona aún en ese lugar. Y él por eso aprovecha ese lugar para transmitir esa gracia, ¿verdad? Ese regalo, ese don, que es la vida más rica a cualquier situación humana que estemos viviendo, cualquier circunstancia de pobreza, de miseria, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, pues todo eso es mucho mejor. Pero para eso hay que creerlo, ¿verdad? Porque no es una cosa que lo podamos improvisar o que lo tengamos que creer por obligación. Eso se da por relación, no se da por otra cosa y se da por gracia. Porque si lo entendemos, es gracia. Si lo vivimos, es gracia. No es intelectualidad. No es, es que eso usted lo entiende porque usted estudió y usted... No, no es eso. No es intelectualidad ni es ciencia, es simplemente relación. Es como cuando ustedes dicen de alguien, no, esta persona no es así, lo que me estás diciendo no es porque yo la conozco. Ok, entonces este es el tema. Entonces cuando alguien dice, ay, Dios está castigando, ok, no, Él no castiga. Ok, pero cada quien tendrá formas diferentes de entender. Y cuando hay esas formas diferentes, lo que falta es comprender este tratado, las manifestaciones de la gracia divina, que Dios las ofrece generosamente. No pensemos que es porque vamos a misa o hacemos grandes esfuerzos. Si los hacemos por amor, por corresponder a lo tanto que nos ha dado, pues está maravilloso, ¿verdad? Pero si hay otras razones, hay que meditarlas. Dios elige. Si todos somos elegidos, si todos somos llamados gratuitamente, o sea, porque es aún... Perdón, Betsaida, pero si Dios lo ofrece generosamente y no se la busca, se la ofrece igual al que no la busca. Sí, se la ofrece Sí, igual, sí. solo que ni se da cuenta, le pasa por un lado. El ejemplo más claro son los dos crucificados con Jesús. Los dos. Uno acepta la gracia, la cree y le dice, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Aceptó la gracia. La conoció gratuitamente, su vida pecadora, y estaba sufriendo las consecuencias de toda su vida. El otro no. Ajá, ok. Y eso es lo que pasa también con el fariseo y el publicano. El publicano acepta la gracia porque se reconoce lo que es. El fariseo no acepta la gracia porque él considera que él es merecedor. Claro. Fíjate que es sutil eso, ¿verdad? Sí, ajá. Pero es precioso, entenderlo es lo más lindo que hay. Y entonces el tema de la gracia de Dios es porque Él es fiel. No porque yo haga cosas, sino porque su fidelidad es eterna y eterna su misericordia. Entonces el símbolo de la gracia es la tierra que Dios da a su pueblo. O sea, fíjense, ellos eran, a veces en las homilías dicen, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, no, en Egipto no estaba un pueblo. A Egipto habían llegado las tribus, pero no eran pueblo. El pueblo fue cuando salió y llegó al Sinaí, y cuando la palabra les dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí empieza a ser pueblo. Pero fíjense que en todo ese caminar desde ahí, el fiel es Dios. Porque ellos ayer nada más estaban en Meribá y en Masá, que estaban renegando por haber salido, ¿verdad? Porque no querían ser pueblo, preferían ser esclavos. Porque preferían estar
pues saciar sus necesidades básicas, que no es que esté malo, porque las necesidades básicas, el alimento, el vestido y el techo, pues es base, ¿verdad? Pero hoy ellos tenían una libertad, pero no tenían cubiertas esas necesidades básicas. Entonces se rebelan. Pero ahí está la fidelidad de Dios, ¿verdad? Que sigue actuando a pesar de nuestras rebeliones. Entonces, en ese proyecto de salvación, que es el tema soteriología, que empieza desde aquí y que llega a la plenitud con Jesús, pero en ese tema de la salvación, pues los salvó de ser esclavos, ¿verdad? Y los elige pueblo en el Sinaí. Entonces aquí tenemos esa gracia que espera entonces una respuesta. Pero para dar una respuesta primero hay que reconocer. Pero cuando hemos usurpado el lugar de Dios, lo hemos usurpado con nuestros méritos, con nuestras imágenes, con nuestras bondades. Usurpamos ese lugar. Y cuando le damos también el crédito a personas, ay, es que fue por la fulana, fue por el sultano, fue que gracias a estas conexiones, bueno, entonces usurpamos. No hay reconocimiento de ese amor, tristemente. Y al no haber reconocimiento, pues tampoco hay una respuesta de parte de las personas, porque entonces queremos como conservar esas amistades que nos ayudan a avanzar en la vida, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos en el horario, no sé si tienen clases, si ya los llamaron. Entonces, solo para preguntarles, entonces el lunes nos conectamos a las 9, ¿es así? Sí, gracias. Ok. Sí. Y el jueves nuevamente a las 9. Sí. Sí. Ok, entonces yo tengo un pequeño tratadito aquí de la gracia, si quieren que se los mande al chat. Son 10 páginas, creo yo. Ok. Ahí sí, por Muchas favor. gracias. Sí, Ok, todo es pequeñito, pero me gustaría que lo leyeran y un poquito para enriquecer este tema. Se llama Muchas teología. gracias. Muchas gracias, Betsaida. Yo me tengo que despedir porque tengo cita. Así Ok. que un abrazo a cada una. Gracias por tan precioso tema. Hasta Ok. el lunes. Dios, Susi, suerte. Dios, Susi, suerte. Gracias. Entonces son 10 paginitas de la teología de la gracia, del criterio de ser cristiano. Vean, o sea que la gracia es un criterio para ser cristiano. Entonces aquí yo se los voy a pasar para que ustedes lo puedan leer y lo podamos comentar. ¿Les parece? ¿Seguimos o ya se tienen que ir? Sigamos porque no nos han llamado. Va. Entonces, la gracia de Dios sobre sus elegidos. ¿Cuál es el efecto de la gracia? Vean ustedes esta palabra que se ha puesto de moda, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. O sea, la bendición es bien decir, bien decir. La maldición es maldecir, maldecir. Entonces, bien decir. Primero, yo no puedo bien decir si no tengo una relación íntima con el que ha hecho, como dice Génesis 1, dice, y vio Dios que era bueno, vio Dios, o sea, y bendijo ese día, y vio Dios que era bueno, bien decir, bendición, bien decir. Entonces, esa bendición es de parte de Dios hacia la humanidad. Es igual que cuando nosotros, eso creo que ya lo habíamos comentado, no sé si fue en otro curso, el hecho de bendecir los alimentos. O sea, el sentido real es, estos alimentos Dios los bendice porque Él nos lo da. El hecho de que nos lo dé es la bendición. Nosotros lo que agradecemos, la respuesta es agradecer
la bendición, o sea, los alimentos que nos da. No es que la oración va a bendecir los alimentos. ¿Sí vean ustedes la diferencia o no? Sí, pero la oración lo dice. Bendice, Señor, estos alimentos, No, ¿verdad? no, es que el hecho de tener el alimento es la bendición. O sea, el hecho de tener los alimentos es la bendición. Dios no va a bendecir los alimentos porque nosotros se lo pidamos. Él gratuitamente ya nos dio el alimento. El pan de cada día ya nos lo dio. Esa es la bendición. ¿Captan? Sí, Sí. Sí, sí. Sí, es que la bendición es lo que Él nos da, nos regala. De ahí viene la actitud en que yo puedo dar ese alimento porque lo he recibido de su bondad y puedo compartirlo. O sea, el hecho de compartir no es que yo sea bueno, es entender la acción de la gracia. O sea, Él me da, me bendice y como me da, yo de alguna manera le agradezco y como no le puedo retribuir a Él, lo retribuyo con el hermano. Ese es el efecto de la gracia. Esa es la bendición. Una bendición que yo recibo y que luego la prolongo con los demás. No es una palabra, es una acción. Dios bendice al darnos los alimentos. Está respondiendo al pan de cada día, dánoslo hoy. Ok, Él no lo da. Esa ya es una bendición. Lo merezcamos o no lo merezcamos, no lo da. Esa es una gracia. Ese es el efecto de la gracia. Entonces, ante ese regalo, yo pues agradezco. Pero, ¿cómo retribuyo ese agradecimiento a Dios? ¿Cómo se lo retribuyo? Apoyando al hermano que en algún momento no tiene. Entonces yo me vuelvo gracia y me vuelvo bendición para el hermano, pero no con palabras, no como que Dios te bendiga, no, en acciones. Ok, ese es el sentido de la gracia. Entonces la bendición es protección exterior. Un contacto personal hace que se posen sobre el hombre la mirada y la sonrisa de Dios, la irradiación de su rostro y de su gracia. O sea, esa palabra la tenemos en números, pero ¿qué es lo que está diciendo? Acuérdense ustedes que en la época donde ellos eran tribus nómadas, entonces ellos buscaban esa protección exterior. Ahí empieza el rito de la Pascua, empieza en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos están de paso. Y entonces al poner sus campañas, sus tiendas de campaña a la tribu y pernoctar las noches en un lugar, pues ellos no saben qué hay al lado. Acuérdense, la mentalidad. Acuérdense cuando Jacob llega, se queda dormido y entonces él tiene un sueño donde está él peleando con una figura que le agarra el... Ok, entonces él cuando despierta dice, este es un lugar de Dios, donde está Dios. O sea, es Betel, ¿verdad? Casa de Dios. Bet, casa. Betel, casa de Dios. Es la casa de Dios porque aquí yo pasé la noche batalla. Él iba con su problema, que estaba siendo perseguido y todo lo demás. Entonces él ahí encuentra esa relación con Dios. Fíjense que si se leyera más allá de ese capítulo, ustedes se van a dar cuenta que ante esa experiencia que él tiene, él habla con Dios después de que hace su rito, porque pone ahí su piedra y todo, y dice, voy a darle alabanza a este ser que habita aquí. Entonces le dice, bueno, mira, le dice, yo no sé, pero si yo logro salir de este problema con mi hermano, con mi familia, él le pone una condición, entonces voy a creer en ti y entonces voy a alabar, ¿verdad? O voy a adorarte, o voy a seguirte, o lo que ustedes quieran. Pero él tiene esa experiencia, entonces ese es el contexto. Esa protección exterior es en un momento donde yo no tengo nada, voy abandonada, eso era la tribu nómada,
en el desierto, lo que pasara la noche. Entonces ellos de alguna manera necesitan esa protección. ¿Qué era lo que hacían? Pues degollaban al corderito, rociaban la sangre y esa era Pascua, ¿verdad? Iban de paso. Vale, ahora sí ya nos llamaron, Betsaida, perdón. No hay pena, nos quedamos en el 222 para que se recuerde. Perfecto. Ay, muchas gracias, Betsaida. Estamos felices con tus clases. Qué bueno. Gracias, Sí. Betsaida. Maestra, Miren, después de la insígueme. red. Gracias a Dios, sí. Maestra Insigne. Nos vemos Bueno. el lunes, no se les olvide entonces. Sí, a las 9. claro que Sí, sí. está bien. Nos vemos el lunes a las Gracias, 9. Mil. Dios. Bye. Gracias. Que Dios te bendiga, Betsaida. Igualmente, Estamos al habla. cuídense. Chaucito. Está bien. Gracias. Dios, Betsaida, gracias. Muy bien.